Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día nosotros vamos a hablar de un tema que es muy controversial y que afecta a la gran mayoría de los chilenos, la reforma tributaria que ha presentado el gobierno en este último mes. Como movimiento Amplitud estamos totalmente de acuerdo en el sentido de hacer una reforma tributaria. Yo creo que es indiscutible que el chancho está mal pelado y que tenemos que distribuir mejor para lograr ser un país más equitativo y más justo. Pero independientemente de ese objetivo principal en que coincidimos con el gobierno, tenemos algunos reparos en términos de forma y de fondo respecto a esta reforma tributaria. En primer lugar, inicialmente se mencionó que el objetivo de esta reforma tributaria era para reunir fondos para la educación. Ha pasado más de un mes y hasta ahora no ha habido un proyecto, recién hoy día se va a presentar el primer proyecto de ley y el ministro Izaguirre no ha podido entregar los anales de las consideraciones de su reforma. Por lo tanto, es el primer punto en que estamos tremendamente complicados porque significa entregar un cheque en blanco en que lo vamos a pagar todos los chilenos. Efectivamente, el discurso después cambió hacia el tema de la iniquidad, de que Chile tiene que ser un país más justo, de eso nos cabe la menor duda, pero estamos poniendo los bueyes, la carreta ante los bueyes, y eso es tremendamente perjudicial. Y el segundo problema que nosotros tenemos en términos de formato, de forma de negociar con el gobierno, con esta reforma, es que sencillamente no ha habido el tiempo ni la disposición para poder debatir en profundidad este tema. La discusión en la Comisión de Hacienda fue un día y el presidente de la comisión no dejó participar a nadie. Estamos esperando que la próxima semana ingrese a la sala para la discusión y esperamos que haya una discusión profunda, un debate técnico y que se deje de lado las posiciones políticas. Pero además nosotros tenemos algunos reparos en cuanto al fondo. Y no es que sea el aumento de impuestos. Amplitud está absolutamente respaldando el aumento de los impuestos e incluso nuestra primera propuesta es subir el impuesto a las empresas del 25% al 30%. De alguna manera se ha ido disminuyendo la diferencia entre lo que tributa la persona y lo que tributa la empresa, lo que de alguna manera evita la colusión. Entre más alto el margen de diferencia, obviamente que hay mayor cantidad de ilusión. La rebaja que hizo el gobierno, que presenta el gobierno del impuesto a las personas del 40 al 35% y nosotros pedir aumentar el impuesto a las empresas a un 30%, de alguna manera define o va restringiendo esta diferencia. Pero acá hay un punto que que muchos se han detenido a pensar y que resulta que es relevante. Y es la pregunta de ¿cuál es el capital de trabajo de una pyme? Y normalmente cuando hay emprendimiento, cuando una pyme se está formando y todavía no ha logrado consolidarse, normalmente las fuentes de capital son muy escasas. En primer lugar, el capital propio. Y eso puede ser un capital del emprendedor o a lo mejor puede pertenecer a familiares o a un grupo de amigos que colaboran. Pero ese obviamente es un capital que sirve una vez y que no vuelve a servir después. En segundo lugar está el endeudamiento. Y resulta que hoy día, con el aumento de la tasa de impuestos de timbre y estampillas de un 0,4 a un 0,8, se encarece el impuesto a todo lo que es financiamiento externo. Y en tercer lugar tenemos la reinversión de las utilidades, que tradicionalmente se ha hecho a través del FUT. Al dificultar dos de ellas, o al impedir dos de ellas, que es el endeudamiento externo y la reinversión de utilidades, obviamente al emprendedor se le encarece tremendamente su capacidad de tener capital de trabajo y dificulta y entorpece a las pymes, que son las que entregan el 80% del trabajo dentro de este país. Dentro de la reforma también vienen distintos ítems, además del aumento del impuesto a la renta, además de la disminución de la renta de las personas, además de la disminución del FUT, pero también hay un tema que es bastante relevante, los impuestos verdes. Al respecto, básicamente la propuesta que se ha presentado es gravar la compra de vehículos ligeros que utilizan diésel
y grabar las fuentes fijas de contaminación. Estas dos están absolutamente dirigidas a un segmento muy pequeño, porque hoy día efectivamente, a pesar de que quieren incentivar la no contaminación, hoy día los automóviles diésel contaminan tanto como los automóviles con gasolina. Y resulta que todas las empresas de transporte o las grandes empresas pueden descontar el IVA o el impuesto específico del uso del diésel. Y resulta que ¿por qué los vehículos livianos no lo pueden hacer y los grandes sí? ¿Y por qué los que utilizan gasolina no lo pueden hacer? Y es un punto que está absolutamente en discusión y que espero que algún gobierno en algún momento se atreva a nivelar el trato a los vehículos con gasolina que a los vehículos con diésel, que han estado tradicionalmente favorecidos por la ley. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a poner el cascabel a un gremio tan importante como son los transportistas. Respecto al tema del impuesto de timbre y estampilla, ya algo había mencionado hace un momento atrás, pero resulta que hoy día en Chile, de acuerdo a las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, el nivel de endeudamiento de un grupo familiar es de un 59%. ¿Qué significa esto? Que de los ingresos de la familia, el 59% lo dedica a pagar créditos de consumo o pagar crédito hipotecario. Y lo peor es que las pymes y la gente natural de escasos recursos no tiene la capacidad de tener una planificación financiera a largo plazo. Normalmente pide un crédito para pagar otro crédito y se genera una rueda que va creciendo cada vez más. De hecho, después del último perdonazo del DICOM, la lista de deudores morosos en ese sistema creció en un 80%. El 49% de los jóvenes entre 24 y 27 años están endeudados y por lo tanto significa que ya es una máquina en que toman un préstamo para pagar otro préstamo y se va convirtiendo en un círculo vicioso. El aumento del impuesto de timbre y estampilla va directamente a una parte de la población que es tremendamente vulnerable y afecta a la gente de menores ingresos y afecta también a las pymes que necesariamente frente a la eliminación del FUT tendrán que recurrir al endeudamiento ante el sistema bancario. Y todos nosotros sabemos lo difícil y lo exigente que es el sistema bancario con pymes que recién se están formando. Por último, un tema que también ha sido tremendamente controversial ha sido el tema del impuesto al IVA de las construcciones, que ellos podían hacer una rebaja al respecto. Pero en este sentido, la verdad es que afecta también a la clase media, porque una de las aspiraciones que tiene la clase media es poder tener su propia casa. Y resulta que cuando estamos hablando de una casa de entre 50 y 100 millones, el costo de esa casa va a aumentar, no solamente por la disminución del IVA que va a tener, sino que la disminución de la rebaja del IVA, sino que además por todo lo que significa el aumento del impuesto de timbre y estampilla. Y es por eso que como movimiento Amplitud, nosotros estamos dispuestos a conversar sobre una reforma tributaria. Creemos que el momento, creemos que el objetivo de entregar mayor justicia y equidad nos representa totalmente, pero creemos también que es importante para una reforma tan trascendental y que afecta a gran parte de los chilenos que podamos tener un debate tanto en el Congreso, en las instancias parlamentarias, como en la sociedad civil. Sabemos que uno de los objetivos de la presidenta Bachelet es presentar esta ley en su discurso del 21 de mayo. Lo rápido puede perjudicar la calidad de esta reforma y por eso es que le pedimos a la presidenta, le pedimos al ministro Arena que tengamos un poco más de reflexión, vayamos con un poco más de calma y que de alguna manera podamos profundizar este debate que afecta a todos los chilenos. Hay un viejo proverbio que dice los gobiernos pasan pero las cagadas quedan y precisamente lo que nosotros no queremos que ocurra con esta reforma y que sea una reforma que le entregue paz social a este país durante los próximos 30 años. Muchas gracias.
las cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, el nivel de endeudamiento de un grupo familiar es de un 59%. ¿Qué significa esto? Que de los ingresos de la familia, el 59% lo dedica a pagar créditos de consumo o pagar crédito hipotecario. Y lo peor es que las pymes y la gente natural de escasos recursos no tiene la capacidad de tener una planificación financiera a largo plazo. Normalmente pide un crédito para pagar otro crédito y se genera una rueda que va creciendo cada vez más. De hecho, después del último perdonazo del DICOM, la lista de deudores morosos en ese sistema creció en un 80%. El 49% de los jóvenes entre 24 y 27 años están endeudados y por lo tanto significa que ya es una máquina en que toman un préstamo para pagar otro préstamo y se va convirtiendo en un círculo vicioso. El aumento del impuesto de timbre y estampilla va directamente a una parte de la población que es tremendamente vulnerable y afecta a la gente de menores ingresos y afecta también a las pymes que necesariamente frente a la eliminación del FUT tendrán que recurrir al endeudamiento ante el sistema bancario. Y todos nosotros sabemos lo difícil y lo exigente que es el sistema bancario con pymes que recién se están formando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día nosotros vamos a hablar de un tema que es muy controversial y que afecta a la gran mayoría de los chilenos, la reforma tributaria que ha presentado el gobierno en este último mes. Como movimiento Amplitud estamos totalmente de acuerdo en el sentido de hacer una reforma tributaria. Yo creo que es indiscutible que el chancho está mal pelado y que tenemos que distribuir mejor para lograr ser un país más equitativo y más justo. Pero independientemente de ese objetivo principal en que coincidimos con el gobierno, tenemos algunos reparos en términos de forma y de fondo respecto a esta reforma tributaria. En primer lugar, inicialmente se mencionó que el objetivo de esta reforma tributaria era para reunir fondos para la educación. Ha pasado más de un mes y hasta ahora no ha habido un proyecto, recién hoy día se va a presentar el primer proyecto de ley y el ministro Izaguirre no ha podido entregar los anales las consideraciones de su reforma. Por lo tanto, es el primer punto en que estamos tremendamente complicados porque significa entregar un cheque en blanco en que lo vamos a pagar todos los chilenos. Efectivamente, el discurso después cambió hacia el tema de la iniquidad, de que Chile tiene que ser un país más justo, de eso no cabe la menor duda, pero estamos poniendo los bueyes la carreta ante los bueyes y eso es tremendamente perjudicial. Y el segundo problema es del FUT, pero también hay un tema que es bastante relevante, los impuestos verdes. Al respecto, básicamente la propuesta que se ha presentado es gravar la compra de vehículos ligeros que utilizan diésel y gravar las fuentes fijas de contaminación. Estas dos están absolutamente dirigidas a un segmento muy pequeño porque hoy día, efectivamente, a pesar de que quieren incentivar la no contaminación, hoy día los automóviles diésel contaminan tanto como los automóviles con gasolina. Y resulta que todas las empresas de transporte o las grandes empresas pueden descontar el IVA o el impuesto específico del uso del diésel. Y resulta que ¿por qué los vehículos livianos no lo pueden hacer y los grandes sí? ¿Y por qué los que utilizan gasolina no lo pueden hacer? Y es un punto que está absolutamente en discusión y que espero que algún gobierno en algún momento se atreva a nivelar el trato a los vehículos con gasolina que a los vehículos con diésel que han estado tradicionalmente favorecidos por la ley. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a poner el cascabel a un gremio tan importante como son los transportistas. Respecto al tema del impuesto de timbre y estampilla, ya algo había mencionado hace un momento atrás, pero resulta que hoy día en Chile, de acuerdo al Levante, y es la pregunta de cuál es el capital de trabajo de una pyme.
Y normalmente cuando hay emprendimiento, cuando una pyme se está formando y todavía no ha logrado consolidarse, normalmente las fuentes de capital son muy escasas. En primer lugar, el capital propio. Y eso puede ser un capital del emprendedor o a lo mejor puede pertenecer a familiares o a un grupo de amigos que colaboran. Pero ese obviamente es un capital que sirve una vez y que no vuelve a servir después. En segundo lugar está el endeudamiento. Y resulta que hoy día, con el aumento de la tasa de impuestos de timbre y estampillas de un 0,4 a un 0,8, se encarece el impuesto a todo lo que es financiamiento externo. Y en tercer lugar tenemos la reinversión de las utilidades, que tradicionalmente se ha hecho a través del FUT. Al dificultar dos de ellas, o al impedir dos de ellas, que es el endeudamiento externo y la reinversión de utilidades, obviamente al emprendedor se le encarece tremendamente su capacidad de tener capital de trabajo y dificulta y entorpece a las pymes, que son las que entregan el 80% del trabajo dentro de este país. Dentro de la reforma también vienen distintos ítems, además del aumento del impuesto a la renta, además de la disminución de la renta de las personas, además del problema que nosotros tenemos en términos de formato, de forma de negociar con el gobierno con esta reforma, es que sencillamente no ha habido el tiempo ni la disposición para poder debatir en profundidad este tema. La discusión en la Comisión de Hacienda fue un día y el presidente de la comisión no dejó participar a nadie. Estamos esperando que la próxima semana ingrese a la sala para la discusión y esperamos que haya una discusión profunda, un debate técnico y que se deje de lado las posiciones políticas. Pero además nosotros tenemos algunos reparos en cuanto al fondo. Y no es que sea el aumento de impuestos. Amplitud está absolutamente respaldando el aumento de los impuestos e incluso nuestra primera propuesta es subir el impuesto a las empresas del 25% al 30%. De alguna manera se ha ido disminuyendo la diferencia entre lo que tributa la persona y lo que tributa la empresa, lo que de alguna manera evita la colusión. Entre más alto el margen de diferencia, obviamente que hay mayor cantidad de ilusión. La rebaja que hizo el gobierno, que presenta el gobierno del impuesto a las personas del 40 al 35% y nosotros pedir aumentar el impuesto a las empresas a un 30%, de alguna manera define o va restringiendo esta diferencia. Pero acá hay un punto que nadie sabe, que muchos se han detenido a pensar y que resulta que es